El tema que vamos a tratar hoy es: el Kairos activa la visión espiritual. Dígale al que está a su lado: el Kairos activa la visión espiritual. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3. Esta es una de las historias más fascinantes que hay en el libro de los Hechos, porque aquí nos habla acerca de la conversión de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Y yo sé que yo he predicado varias veces y he enseñado varias veces de este pasaje, de esta historia, pero hoy vengo con una perspectiva completamente diferente. Así que presta mucha atención a lo que te vamos a explicar hoy y no te entretenga. Presta atención. Hechos capítulo 9, versículo 3. Pero me llamó algo de atención, que este testimonio, esta historia, no solamente aparece en Hechos capítulo 9, sino que se repite 2 veces más, la misma historia, contada por el apóstol Pablo. Se repite en Hechos capítulo 22, versículo 6, y se repite en Hechos capítulo 26, versículo 12, dando a entender que lo que pasó con Saulo de Tarso fue impresionante. Para que la Biblia hable de la historia 3 veces en el mismo libro, tiene que ser algo impresionante, algo que marcó un antes y un después. Entonces, lo que me llama la atención como buen observador de la palabra es que, a pesar de que es el mismo testimonio y es la misma experiencia, hay partes que se tocan de forma diferente. Y yo quiero revelarle algo aquí a todos vosotros. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 3, en adelante. La palabra dice, en el nombre de Jesús: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Nota que este testimonio da a entender como que el único que fue impactado por esa luz fue el apóstol Pablo. O sea, el primer testimonio de entender eso, que el único que fue impactado fue el apóstol Pablo, que el único que cayó en tierra fue el apóstol Pablo. Pero nos daremos cuenta más adelante otros detalles, que no fue el único Pablo que cayó en tierra. No fue él el único que cayó en tierra, pero vamos a verlo más adelante. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosa contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. O sea, los que andaban con Saulo oyeron también la voz, pero no vieron a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Inenis, heme aquí, Señor, estoy disponible. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Te das cuenta lo que pasó allí? Ahora vamos a ver la misma historia en Hechos capítulo 22, versículo 6 en adelante. Hechos 22, versículo 6 en adelante.
Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, otro detalle que no estaba en la otra historia, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Otro detalle: Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahí se menciona la palabra Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. O sea, ellos también escucharon la voz, pero no la entendieron. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, lo que lo cegó fue que la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, otro detalle que se omite en la primera historia, vino a mí acercándose y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Él salva a quien quiere salvar y le abre los ojos a quien él quiera abrirle los ojos. Así que dígale al que está a su lado: siéntete afortunado, que Dios ha abierto tus ojos. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozca su voluntad y vea al justo y oiga la voz de su boca. ¿Quién es el justo? Jesús. Y oiga la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído. Son detallitos que no aparecen en la primera historia. Ahora, en la tercera historia del mismo testimonio hay otros detalles impresionantes. Hechos capítulo 26 del 12 al 18 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Eso no aparece en las primeras dos historias del mismo testimonio, del mismo acontecimiento. Este detalle no aparece. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La luz del cielo aparece en los tres relatos. Tuvo una experiencia sobrenatural. Se encontró con la luz, una luz resplandeciente. Y dice: la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. ¿A quién rodeó? Ve el detalle. Lo rodeó a él y a los que le acompañaban. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, no solo él cayó en tierra. Este detalle se omite en las primeras dos historias. No solo el apóstol Pablo cayó en tierra, sino que todos ellos cayeron en tierra. Eso significa que el único que pudo ver más adelante el propósito de Dios, al único que se le reveló el Cairo de Dios, fue al apóstol Pablo, a pesar de que todos tuvieron la misma experiencia. Se puede estar en el mismo servicio, se puede estar en el mismo culto, se puede adorar las mismas canciones, se pueden cantar las mismas canciones, se pueden repetir las mismas oraciones, podemos todos levantar la mano y no a todos el Señor les revela el Cairo. Si le va a aplaudir, apláudele con todas tus fuerzas. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, otro detalle, en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cose contra el aguijón.
Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas las cosas que ha visto y de aquellas en que me aparece a ti, y en aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos. Otro detalle: te envío para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Dale un aplauso fuerte a Jesús. En el año 1999 se estrenó una película que ganó varios premios Oscar, y esta película recorrió el mundo entero, y es la película de Matri, la primera parte de esa película, Matri, protagonizada por Keanu Reeves, y ganó 4 premios Oscar. Ganó el premio como mejor montaje, como el mejor sonido, como la mejor edición de sonido y efectos visuales. La historia, de forma resumida, que cuenta esa película, la historia sigue a Neo, Thomas Anderson, un programador que descubre que el mundo que conoce es simulación creada por máquinas inteligentes para controlar, según la película, a la humanidad. Neo es contratado por Morfeo, quien le reveló la verdad y le dice: Morfeo, los humanos viven conectados a una realidad virtual. Oye bien, eso fue en el año 1999. Y prácticamente esa película estaba profetizando lo que está pasando en el día de hoy. Porque cuando eso no se hablaba ni siquiera de inteligencia artificial. Y la película nos da a entender algo muy importante para nosotros hoy. Neo es contactado por Morfeo, quien le revela la verdad de lo que estaba pasando, y le dice: los humanos viven conectados a una realidad virtual llamada Matrix, mientras sus cuerpos son usados como fuente de energía por las máquinas. Y hay un cortecito de video que se hizo famoso de esa película, y es: ¿por qué me duelen mis ojos? Porque Neo fue desconectado del mundo natural, del mundo físico, y despertó a una realidad que él desconocía, y era la realidad de un mundo virtual. Hoy en día tenemos incluso muchos creyentes que están conectados a ese mundo virtual y no son capaces de conectarse al mundo espiritual. Sus ojos permanentemente están pegados al celular. Sus ojos permanentemente están pegados a un aparato electrónico, mientras su vida espiritual va perdiendo vitalidad.